Tenía 21 años y, bueno, era un chico normal. Delgado, un poco más alto que el promedio en mi país, y sin rasgos que llamaran especialmente la atención. Digamos que era el tipo de persona que pasaba desapercibida en una fila de supermercado. Pero, aunque no destacaba físicamente, mi vida era cómoda. Plena, incluso. O al menos eso creía. Me llamo Leonardo, y en ese momento, estaba en Japón. Sí, Japón. El sueño de toda mi vida, inspirado por los animes que veía de niño y por las historias que mi papá me contaba. Él era un apasionado de la cultura japonesa, aunque nunca pudo visitar el país. Siempre decía, algún día, Leo, algún día. Pero ese algún día nunca llegó para él. Así que yo vine por los dos. Aunque, para ser honesto, mi viaje duró solo 3 días. Pero no me adelanto, déjame contarte un poco más. Mi vida no era nada del otro mundo. Vivía en una ciudad costera con mis padres y mi hermana mayor, Adriana. Mi papá era un hombre serio, de pocas palabras pero con un corazón enorme. Mi mamá, en cambio, era extrovertida y llena de energía. Aunque parecían polos opuestos, se complementaban de una manera que solo ellos entendían. Eran mi familia, mi refugio en este mundo. Todo iba bien, más o menos. Mis padres siempre me apoyaron en todo, y aunque no éramos ricos, nunca nos faltó nada. Mi mamá administraba unas propiedades que heredó de mi abuelo, y mi papá trabajaba sin parar para darnos una vida tranquila. Cuando llegó el momento de elegir carrera, no me compliqué mucho. En mi familia, los hombres siempre habían sido ingenieros, y aunque mis padres nunca me presionaron, sentí que era mi deber seguir el legado. Así que me metí a ingeniería biomédica. No era una mala elección, la verdad. Siempre me gustó la idea de mezclar tecnología y medicina. Pero, como siempre, la vida tenía otros planes. Un día, todo cambió. Mis padres murieron en un accidente. Un conductor ebrio los chocó cuando volvían de visitar a una tía. La noticia me dejó en shock. No podía creerlo. Mis padres, mi familia, todo se esfumó en un instante. Esa noche lloré como nunca. Me sentí pequeño, impotente, como si el mundo se hubiera desmoronado. En el funeral, intenté ser fuerte por Adriana. Ella estaba destrozada, y aunque su novio, Raúl, la consolaba, yo sabía que tenía que estar ahí para ella. Pero por dentro, estaba completamente perdido. Los días que siguieron fueron grises. Vivía en piloto automático, como si estuviera en una niebla. Lo único que me mantenía en pie era Adriana. Fue entonces cuando decidimos adoptar a Ule, un perro que, aunque al principio me pareció una idea un poco tonta, terminó siendo un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Un año después del accidente, las cosas empezaron a mejorar un poco. Adriana y Raúl se comprometieron, y yo ayudé a organizar la propuesta. Verla feliz ese día me hizo sentir que, de alguna manera, nuestros padres estarían orgullosos de nosotros. Pero, aunque mi hermana había encontrado su camino, yo seguía sintiéndome vacío. La universidad ya no me emocionaba como antes. Cada día era lo mismo. Clases, tareas, estudiar, dormir. No había pasión, solo obligación. Mis amigos intentaban animarme, pero incluso sus bromas y salidas nocturnas parecían no tener sentido para mí. Pasaba las tardes en casa, acurrucado con Ule, preguntándome qué estaba haciendo con mi vida. ¿Era esto todo? Estudiar, graduarme, conseguir un trabajo y luego, ¿qué? No tenía sueños claros, ni metas que me hicieran saltar de la cama por las mañanas. Solo existía, día tras día, esperando que algo cambiara, pero sin tener el valor para hacer ese cambio yo mismo. Fue entonces cuando empecé a cuestionarme todo. ¿De verdad quería ser ingeniero? ¿O solo lo había elegido porque era lo que se esperaba de mí? Mi papá nunca me presionó, pero recuerdo su sonrisa cuando le dije que había elegido ingeniería biomédica. Estaba tan orgulloso. Y ahora, con él ya no aquí, me sentía culpable por siquiera pensar en abandonar esa carrera. ¿Estaría traicionando su memoria si lo hacía? Pero, por otro lado, ¿qué sentido tenía seguir algo que ya no me llenaba? En esos momentos de duda, mis amigos de toda la vida estuvieron ahí para mí. Los conocía desde la primaria, y aunque habíamos tomado rumbos diferentes, siempre mantuvimos esa conexión especial. Las noches en Discord eran nuestra rutina de fines de semana o vacaciones. Nos reíamos, jugábamos videojuegos y hablábamos de todo y de nada. Una de esas noches, mientras jugábamos Fortnite, la conversación se puso seria. Oye, Leo, ¿qué onda contigo? Últimamente pareces más perdido que un pulpo en un Bolivia, dijo Julián, mientras construía una pared en el juego. No sé, mano.
La verdad es que estoy en un punto en el que no sé qué estoy haciendo con mi vida, respondí, mientras intentaba no morir por enésima vez. Ya te dije, no tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo Julián, con esa voz calmada que siempre usaba cuando sabía que necesitaba escucharlo. A veces solo necesitas respirar y dejar que las cosas fluyan, exacto, intervino Joaquín, mientras disparaba a lo loco. Además, si sigues así, ¿quién te va a rescatar? Yo. Ni en sueños, amigo. Ya sabes que soy más torpe que tú. Joaquín, no ayudas, dije, riéndome a pesar de todo. Es que es la verdad, Leo. No puedes estar esperando que todo se resuelva solo. Tienes que moverte, hacer algo. ¿Qué tal si te tomas un tiempo? Un viaje, algo que te saque de la rutina, un viaje, ¿eh? Pensé en voz alta. Siempre quise ir a Japón, pero nunca tuve el valor, ahí está, dijo Julián. Es tu oportunidad. Hazlo por ti, y también por tu papá. Sabes que él hubiera querido ir, sí, pero, ¿y si no es lo que espero? ¿Y si voy y me doy cuenta de que sigo igual? Pregunté, sintiendo que la duda me comía por dentro. Pues al menos lo intentaste, dijo Joaquín. Y si no funciona, siempre puedes volver y probar otra cosa. La vida no es una línea recta, Leo. Es más como un laberinto. A veces te pierdes, pero siempre encuentras la salida, además, siempre nos tendrás a nosotros, añadió Julián. No importa dónde estés, te vamos a atormentar hasta el último de tus días. Gracias, chicos, dije, sintiendo que un poco de peso se levantaba de mis hombros. Creo que necesitaba escuchar eso, de nada, pero ahora concéntrate, que nos están violando, dijo Joaquín, riéndose mientras un enemigo nos eliminaba a los tres. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hacer algo radical. Japón siempre había sido un sueño compartido con mi papá, y sentí que era la manera perfecta de honrar su memoria. Tal vez, solo tal vez, ese viaje me ayudaría a encontrar algo que me faltaba. Así que me subí a un avión y aterricé en Tokio, listo para explorar el país que tanto había soñado. Las calles de Tokio eran todo lo que imaginé y más. La mezcla de modernidad y tradición, las luces brillantes, los aromas de la comida callejera, todo me parecía sacado de una película. Pero en mi tercer día, algo pasó que cambiaría mi vida para siempre. Era de noche, y las calles estaban llenas de gente. Mientras caminaba, noté a un grupo de adolescentes discutiendo. Parecían tener unos 15 o 16 años, y la escena me recordó a esos dramas románticos de preparatoria que solía ver en los animes. Me detuve un momento, observándolos desde la distancia, sonriendo ante la familiaridad de la situación. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un camión descontrolado venía directo hacia ellos a toda velocidad. No lo pensé dos veces. Corrí hacia ellos, gritando, intentando salvarles la vida. Logré empujar a uno de los chicos fuera del camino, pero el camión me alcanzó. Sentí el impacto, un dolor agudo, y luego, nada. Mientras caía, mi mente se llenó de recuerdos. Pensé en Adriana, en Raúl, en Ule, en mis amigos. No quería morir. No aquí, no ahora, no en un país extranjero. Aún no había terminado de vivir. Aún tenía cosas por cumplir. Pero el dolor se desvaneció, y con él, mi conciencia. Pensé que sería el final. Que me reuniría con mis padres. Pero, para mi sorpresa, no los vi. En cambio, desperté en un lugar completamente diferente. Y ahí empezaría todo. La primera sensación que experimenté fue el frío. No era el típico frío pasajero de una noche invernal cuando sales de las cobijas, sino un frío que penetraba hasta los huesos. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como si llevaran siglos cerrados. Poco a poco, los sonidos comenzaron a filtrarse en mi conciencia. Susurros que no lograba entender, pasos apresurados que resonaban en un suelo de madera, el sonido del agua corriendo en algún lugar cercano. Era como si mi mente estuviera despertando de un sueño profundo, pero algo no encajaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Cuando finalmente logré abrir los ojos por completo, el mundo se aclaró de golpe, y mi corazón dio un vuelco. Estaba en brazos de una mujer desconocida, una joven rubia con ojos brillantes, que me miraba con una mezcla de alivio y amor. Su rostro era hermoso, ella era realmente hermosa, pero lo que más me impactó fue la ternura con la que me sostenía. Incomprensible, dijo ella, una voz suave pero cansada, como si hubiera estado esperando este momento durante horas. Espera, ¿qué están diciendo? Pensé, sintiendo como el pánico y la incredulidad se apoderaban de mí. No podía entender qué estaba ocurriendo. Hace un momento me encontraba en una calle de Tokio y ahora estaba en los brazos de esta mujer cuyas palabras no tenían sentido para mí.
No eran inglés, ni japonés, ni ningún idioma que pudiera reconocer. Era un lenguaje completamente desconocido, con sonidos melódicos pero extraños. De pronto, la joven rubia me acunó con suavidad, acercándome a su pecho, y su calor comenzó a disipar el frío que se había apoderado de mí. Aunque mi mente era un torbellino de confusión y preguntas sin respuesta, algo en su mirada y en la forma en que me sostenía logró calmar el caos dentro de mí. Era como si su presencia fuera un rayo de luz en mi incertidumbre. Incomprensible, murmuró, y aunque sus palabras eran un misterio para mí, el tono de su voz era suave, dulce y lleno de una ternura que traspasaba cualquier barrera del lenguaje. Era como si, incluso sin entenderla, pudiera sentir lo que quería decir, que todo estaría bien, que yo estaba a salvo. A su lado había un hombre joven, de una edad similar a la de ella, con cabello castaño que caía de manera desordenada pero con cierta elegancia natural, realmente le quedaba bien el peinado. Su rostro mostraba una sonrisa confiada, del tipo que parece transmitir seguridad a quienes lo rodean. Era ese tipo de hombre que irradiaba una presencia firme. Anteriormente, alguien como él me habría intimidado, incluso me habría hecho sentir incómodo, pero ahora, extrañamente, no sentía más que una curiosidad tranquila acerca de él. Sus ojos, cálidos y atentos, se posaron sobre la joven rubia con una mirada llena de ternura, confirmando lo que ya había intuido. Él era su pareja. Sin embargo, cuando su mirada se dirigió hacia mí, algo cambió. No era solo el amor de un hombre hacia su compañera, sino algo más profundo, más protector. Me observaba con una expresión que solo podía describirse como paternal, como si ya me considerara parte de su familia. Aunque no entendía una sola palabra de lo que decían, esa mirada lo decía todo al principio, no quería aceptar la idea que estaba formulando en mi cabeza. ¿Cómo podía ser posible? Pero las piezas comenzaban a encajar, aunque mi mente se resistía a admitirlo. La forma en que la joven rubia me sostenía, tan naturalmente, como si fuera lo más normal del mundo. La manera en que los dos jóvenes me miraban, con esa mezcla de orgullo y protección. Y, sobre todo, el tamaño de mis propias manos, diminutas y regordetas, que apenas podía mover con torpeza. No puede ser, ¿en serio soy un bebé? Pensé, sintiendo como una oleada de incredulidad y pánico se apoderaba de mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía como yo quería. Mis brazos y piernas apenas se agitaban, y cuando intenté hablar, solo salió un sonido gutural, algo que ni siquiera se acercaba a una palabra. La joven rubia me miró con una sonrisa aún más dulce, como si encontrara adorable mi torpeza. Luego, murmuró algo en ese idioma desconocido, y su voz sonó como una canción suave. El hombre a su lado rió con una risa cálida y relajada, como si estuviera disfrutando de la situación. ¿Están bromeando? ¿En serio no se dan cuenta de que hay un adulto atrapado en este cuerpo? Pensé, frustrado. Pero, por supuesto, no podía decirlo. Solo podía moverme de manera torpe y emitir sonidos incomprensibles. En ese momento, una nueva figura se acercó. Era una joven pelirroja, igualmente hermosa, con una sonrisa profesional en el rostro. Sus ojos brillaban con curiosidad y afecto mientras extendía las manos hacia mí. La joven rubia, sin dudarlo, me pasó a sus brazos con una facilidad que solo confirmaba mi sospecha. Definitivamente, era un bebé. Espera, ¡no! ¿Qué estás haciendo? Traté de protestar, pero, por supuesto, lo único que salió de mi boca fue un llanto agudo y desesperado. La pelirroja me miró con una expresión de alivio cuando empecé a llorar, pero luego rió, como si mi reacción fuera la cosa más natural del mundo. Incomprensible, dijo, con una voz melodiosa y alegre, mientras me mecía suavemente en sus brazos. No quiero estar aquí. Déjenme en paz. Intenté gritar, no sabía cómo procesar esto, acababa de recordar cómo había muerto, pensé en mi hermana, en mis amigos y toda mi vida que había dejado atrás. Esto no es justo, morí demasiado joven y no logré nada sustancial en mi existencia. El hombre de cabello castaño se acercó y dijo algo en tono tranquilizador, aunque no entendía ni una palabra. La joven rubia asintió, y los tres rieron suavemente, como si estuvieran compartiendo un momento feliz. Esto es un desastre, pensé, sintiendo como la frustración y la tristeza se apoderaba de mí. Pero, a pesar de todo, no podía negar que había algo reconfortante en la forma en que me sostenía mi madre, en la calidez de su mirada y en la suavidad de su voz. Aunque no entendía nada, aunque mi situación era absurda y aterradora, algo en ese momento me hizo sentir seguro. Aún así, no podía evitar preguntarme, ¿cómo había terminado así? ¿Y qué iba a pasar ahora?
Pasan 2 meses mientras yacía en mi habitación, escuchando los gemidos cercanos de mis padres en la habitación contigua, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia. Extrañaba mi vida anterior, extrañaba a mi hermana, a mis amigos, incluso extrañaba las cosas simples, como poder caminar o hablar. Pero la realidad me pegó de lleno. Ya han pasado 2 meses y soy un bebé. De alguna manera, me había reencarnado con todos mis recuerdos intactos. He comprobado de primera mano que la vida después de la muerte no es un mito, pero, ¿no se supone que debería olvidar todo acerca de mi vida anterior? Si realmente existe un Dios ahí fuera, definitivamente cometió un error garrafal. ¿Qué clase de broma cruel es esta? ¿Por qué tengo que recordar todo, desde mi muerte hasta mi vida pasada, mientras estoy atrapado en este cuerpo diminuto? Aunque habría preferido empezar una nueva vida realmente desde cero, no puedo continuar llorando sobre leche derramada. He aceptado la realidad. Los 2 jóvenes que vi al nacer son mis padres, y si tuviera que adivinar, deben tener más o menos la misma edad que yo tenía cuando morí. Ellos definitivamente eran bastante jóvenes, quizás incluso más jóvenes que yo en mi vida anterior. Verlos tan llenos de energía, tan enamorados y tan felices, me llenaba de una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, me alegraba ver que mis padres tenían una relación tan sólida. Se amaban, se reían juntos, y era evidente que estaban emocionados de tenerme en sus vidas. Pero, por otro lado, no podía evitar comparar la relación de mis padres con la que tuve en mi vida anterior. Zenith y Paul eran tan felices. Se amaban de una manera que parecía genuina y sincera, algo que yo nunca experimenté en una relación. Tal vez, algún día, encontraré la mía propia. En mi vida pasada, tuve una novia. No diré su nombre, porque incluso ahora, el solo recordarla me hace sentir un nudo en el estómago. Era una chica encantadora, o al menos eso pensaba yo. Pasamos un año juntos, y aunque no era perfecta, creía que éramos felices. Hasta que descubrí que me estaba siendo infiel. Con un amigo en común, nada menos. Fue un golpe bajo, una traición que me dejó destrozado. Después de eso, me encerré en mí mismo, me alejé de las relaciones y me concentré en mis estudios y en mis hobbies. Con el tiempo volví a ser el de antes, pero el dolor nunca desapareció del todo porque realmente la quería. Por otro lado, hay una sirvienta pelirroja que nos acompaña en la casa. Ella va vestida como una típica maid que puedes ver en un anime de fantasía, con un vestido negro y blanco impecable, y un delantal que siempre parece recién planchado. Lilia, como la llaman, es tan hermosa como mi madre, con un cabello rojo brillante y unos ojos verdes que parecen sacados de un cuento de hadas. ¿Es que todos aquí son increíblemente atractivos? Espero haber heredado esos genes, aunque, considerando el aspecto de mis padres, tengo muchas esperanzas. Lilia, aunque siempre parecía amable y profesional, había algo en su mirada que me hacía sentir un poco incómodo. No era hostilidad, ni tampoco indiferencia, sino algo más sutil, algo que no podía describir con palabras. Era como si, aunque me cuidaba con dedicación, no estuviera del todo contenta con mi presencia. Un día, mientras Zenith estaba ocupada en la cocina y Paul había salido a hacer algún recado, Lilia entró en la habitación para cambiarme el pañal. Era algo que odiaba, pero sabía que no tenía otra opción. Mientras me levantaba con cuidado, sus manos eran suaves pero firmes, y su expresión era seria, casi distante. Incomprensible, murmuró, con un tono de voz que no era desagradable, pero tampoco cálido. Era como si estuviera cumpliendo una tarea, nada más. Intenté sonreírle, aunque sabía que no podía hacer mucho más que mover mis brazos de manera torpe. Pero ella no pareció notarlo, o tal vez no le importó. Simplemente continuó con su tarea, cambiándome el pañal con una eficiencia que solo podía describirse como profesional. ¿Por qué parece tan fría?, pensé, sintiendo una punzada de incomodidad. No era que me tratara mal, pero tampoco mostraba el mismo afecto que Zenith o incluso Paul. Era como si, aunque me cuidaba, no estuviera del todo contenta con mi presencia. Sería algo que tendría que resolver después, ya que en mis primeros días de nacido me trató de forma bastante gentil y se alegraba por mi crecimiento regresando a mi nuevo cuerpo. Anteriormente había asimilado mi nuevo cuerpo de bebé, pero tener este cuerpo es frustrante, por decirlo menos. No tener control sobre mi propio cuerpo es molesto. Por ejemplo, cada vez que intento mover mis brazos o piernas, resulta en un movimiento torpe y descoordinado. Intentar alcanzar algo es una tarea monumental, y lo peor es cuando necesito algo. La única opción que tengo es llorar. Sí, llorar.
Aprendí rápidamente que llorar es mi única herramienta para conseguir atención, ya sea por hambre, frío, o peor aún, cuando hacía del baño y el pañal necesitaba ser cambiado. Uf, esto era humillante. No importa cuántas veces pase, nunca me acostumbro a la sensación de impotencia. He pasado estos días atrapado en esta cuna por interminables horas. Aunque estoy rodeado de personas, la mayor parte del tiempo estoy solo en la habitación que destinaron para mí. Las largas horas de soledad, echado sin poder moverme mucho, me desesperan. Lo único que me queda es observar y escuchar, tratando de entender el entorno que me rodea. A veces, cuando mis padres entran en la habitación, me siento tan aliviado que casi lloro de felicidad. Casi. Se me olvidaba comentar que la casa en la que vivo parece ubicarse en una zona rural. Por las ventanas puedo ver campos verdes y montañas en la distancia, y el aire huele a hierba fresca y tierra mojada. Por lo que he deducido, probablemente esté en alguna región de Europa, basándome en los rasgos faciales de mis padres y la sirvienta. Sin embargo, no estoy en ningún país de habla inglesa o española. El idioma que hablan es completamente ajeno para mí, no se parece a nada que haya escuchado antes. Es un idioma melódico, con sonidos suaves y guturales que no logro descifrar. Aunque he comenzado a reconocer algunas palabras, como Rudy mi nombre, y mamá, todavía estoy muy lejos de entender una conversación completa. Además, la ropa que usan está completamente fuera de época, parece sacada de varios siglos atrás. De hecho, todo lo que rodea la casa parece pasado de moda, desde los muebles hasta los utensilios, están hechos a mano, y no hay señales de tecnología moderna como electrodomésticos. No hay electricidad ni nada que sugiera que vivo en una nación desarrollada. Las velas son la principal fuente de luz por las noches, y el fuego en la chimenea es lo que nos mantiene calientes. No sé dónde estoy, pero una cosa es segura. Este no es el mundo moderno. ¿Habré reencarnado en el pasado? La idea me intriga y me aterra al mismo tiempo. Si esto es el pasado, ¿qué tan atrás estoy? ¿Y si estoy viviendo la teoría del huevo? No lo sé, pero una cosa es clara. Este no es el lugar del que vengo. Mientras yacía en mi cuna, escuchando el sonido del viento golpeando las ventanas y los gemidos cercanos de mis padres en la habitación contigua, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia. Extrañaba mi vida anterior, extrañaba a mi hermana, a mis amigos, incluso extrañaba las cosas simples, como poder caminar o hablar. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que esta era mi nueva realidad, y que tendría que aprender a vivir con ella. 4 meses después de varios meses de escuchar atentamente las conversaciones de mis padres, comencé a entender algunas palabras y frases básicas del idioma. Siempre tuve facilidad para los idiomas, pero esta vez mi aprendizaje parecía ir mucho más rápido. Quizás, al ser un niño en desarrollo, mi cerebro absorbía la información de manera más eficiente. Sería fascinante comprobar si esto también se aplicaba a otras áreas del conocimiento. Al principio, solo captaba fragmentos de las conversaciones, pero esos pequeños trozos eran suficientes para emocionarme. Poco a poco, comencé a asociar sonidos con significados. Por ejemplo, cuando mi madre me sostenía y decía algo suave y melódico, siempre terminaba con una palabra que sonaba como Rudy. No fue difícil deducir que ese era mi nombre. Rudeus Greirat. Un nombre que, aunque no elegí, comenzaba a sentir como propio. Mis padres también tenían nombres que logré descifrar. Mi madre se llamaba Zenith, y mi padre, Paul. Ambos eran jóvenes, cariñosos y, aunque a veces un poco demasiado efusivos. Lilia, la maid pelirroja que ayudaba en la casa, también se convirtió en una presencia constante. Su nombre lo aprendí gracias a las veces que mi madre la llamaba para que me ayudara a bañar o cambiar. Sin embargo, no todo era perfecto en este nuevo hogar. Paul, mi padre, tenía una personalidad peculiar. Era despreocupado, bromista y, para mi desgracia, un poco demasiado cariñoso con las mujeres. No solo con mi madre, sino también con Lilia. Aunque Zenith parecía no notarlo, o tal vez prefería ignorarlo, yo no podía evitar sentirme incómodo cada vez que Paul aprovechaba cualquier oportunidad para coquetear con Lilia. Un día, mientras Zenith estaba ocupada en la cocina, Paul se acercó a Lilia, quien estaba doblando ropa en la sala. Con una sonrisa traviesa, le dijo algo en voz baja que no pude entender, pero el tono de su voz dejaba claro que no era un comentario inocente. Lilia se sonrojó ligeramente, pero no pareció molestarse demasiado. De hecho, incluso sonrió un poco antes de continuar con su tarea. Paul, deberías dejar de molestar a Lilia, pensé, sintiendo una mezcla de vergüenza ajena. Pero, por supuesto, no podía decirlo.
solo podía observar desde mi cuna, sintiéndome cada vez más avergonzado por el comportamiento de mi padre. En otra ocasión, mientras Lilia se inclinaba para recoger algo del suelo, Paul aprovechó para darle un pequeño golpecito en el trasero. Lilia se enderezó rápidamente, mirándolo con una expresión que no era de enojo, sino más bien de resignación divertida. Paul, por favor, dijo Lilia, con un tono de voz que sonaba más a una advertencia amistosa que a una reprimenda. Paul solo se rió, como si fuera la cosa más normal del mundo. No puedo evitarlo, Lilia. Eres demasiado linda, dijo, con una sonrisa que habría sido encantadora si no fuera por lo inapropiado de la situación. Yo, desde mi cuna, no podía creer lo que estaba viendo. ¿En serio este era el tipo de padre que me había tocado? Un hombre que no podía resistirse a coquetear con cualquier mujer que se cruzara en su camino, incluso frente a su propio hijo. Aunque, para ser justos, esto parece ser la edad victoriana, lo cual podría ser una relación de criada y señor común. ¿En qué estaba pensando el universo al darme un padre así? Me lamenté mentalmente, sintiendo una oleada de frustración. Aunque, por otro lado, no podía negar que Paul era un hombre carismático y divertido. Quizás, en otro contexto, incluso lo habría admirado. Pero ahora, como su hijo, solo podía sentir una mezcla de vergüenza y resignación. La primera interacción significativa que recuerdo fue con mi madre. Ella era cálida, paciente y amorosa, y pasaba largas horas hablándome, aunque yo no pudiera responder más que con balbuceos. Un día, mientras me mecía en sus brazos, señaló al sol en la ventana de la habitación y dijo: «Sol», con una sonrisa suave. Repetí el sonido en mi mente, asociándolo con el sol que se veía por la ventana. Fue como si una pieza del rompecabezas encajara. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a las palabras que repetía, intentando imitarlas en mi cabeza. No podía pronunciarlas correctamente, pero al menos las entendía. Con el tiempo, Zenith comenzó a notar algo inusual en mí. A diferencia de otros niños, parecía que entendía más de lo que podía expresar. Y en cierto modo, eso era verdad, aunque por precaución, no podía revelar mi condición de reencarnado. No quería que, al descubrir mi secreto, decidieran matarme o algo por el estilo. Rudy es muy inteligente para su edad, comentaba con frecuencia mi madre a mi padre. Tiene una mirada tan atenta. Tengo la sensación de que será alguien especial. Mi padre, por su parte, era un poco despreocupado. Jugaba conmigo a menudo, lanzándome en el aire y haciendo caras. Inicialmente disfruté de los juegos, aunque siempre llegaba a molestar en un punto, especialmente cuando me llenaba de besos en la cabeza. No podía soportarlo. No te preocupes tanto, decía Paul con una sonrisa desenfadada. Tal vez nuestro hijo es más listo de lo normal, pero eso solo significa que aprenderá rápido a ser un guerrero, como su padre. Aunque, si sigue tan serio cada vez que lo beso, probablemente será más de los que prefieren los libros. Pero no te preocupes. Si resulta ser un genio, al menos nos podrá mantener cuando se haga rico. Mi madre solía reír suavemente ante los comentarios de mi padre, pero siempre le respondía mientras me acariciaba con ternura. ¿De verdad ya estás pensando en cómo aprovecharte de nuestro hijo?, decía, medio en broma y un poco en serio. Paul se encogía de hombros con una sonrisa traviesa, acercándose a ella por detrás y rodeándola con los brazos. Bueno, ¿qué puedo decir? Un chico tan talentoso tiene que usar su potencial. Además, siempre puedo enseñarle algunos trucos para ser popular con las chicas. Te aseguro que será todo un galán como su padre. Zenith se volvía hacia él, fingiendo estar ofendida o tal vez no. ¿Popular con las chicas? No me hagas reír, Paul. A veces me pregunto cómo me convenciste a mí. Paul se inclinaba hacia ella, con una sonrisa llena de confianza. Ah, eso es fácil. Mi encanto natural es irresistible. Zenith no podía evitar reírse, rendida ante la actitud despreocupada de su esposo. Se acercaba más a él, enredando sus brazos alrededor de su cuello, y la atmósfera comenzaba a tornarse más íntima. Bueno, al menos ese encanto tiene algunos usos. Paul, sin perder la chispa, la levantaba en sus brazos, haciéndola soltar un pequeño grito de sorpresa. Entonces, ¿qué tal si te recuerdo por qué te convencí aquella vez? Con una risa cómplice, ambos se retiraban a su habitación, dejándome solo en mi cuna. Otra vez no, por favor. Ya era algo de cada noche. Mis nuevos padres siempre terminaban sus conversaciones con risas, coqueteos y lo otro. Ya estaba un poco cansado de esto, y no lo digo porque me sienta celoso.
Por ejemplo, he podido ver a Lilia dar miradas incómodas cada vez que mis padres se ponían melosos en algún momento aleatorio del día frente a nosotros. Y ahí estaba yo, intentando conciliar el sueño, mientras escuchaba los ruidos pasionales de la habitación contigua. ¿Por qué tenían tanta energía? Ya era la 5ª vez esta semana. No me malinterpreten, me alegraba que tuvieran una buena relación, pero, ¿realmente tenían que hacerlo todas las noches? Un poco de moderación no les vendría mal. Con un suspiro cansado, me acurruqué en mi manta, con la esperanza de lograr dormir. Mientras cerraba los ojos, una parte de mí no podía evitar sonreír. A pesar de todo, esta era mi nueva vida, y aunque fuera extraña, también estaba llena de amor. Tal vez, todo saldría bien. Espero que les guste este prólogo de este fanfic, recuerden suscribirse al canal y comentar si quieren que traiga una siguiente parte, y sin nada más que decir acá se despide su servidor Joshi-sama.